BOD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que sueñas, presenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, a mi hermanito y a mí. La noticia de hoy. Buenos días, un feliz amanecer para todos, bienvenidos a su programa A Ocho Columnas. Me encuentro en el despacho del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, mi directo amigo, el decano Iván Cañizales. Nos ha permitido estos espacios para conversar, nada menos y nada más que con el doctor Asdrúbal Batista. Figúrese usted, un altísimo honor para mí como periodista, como venezolano, tener la oportunidad de conversar con este ilustre ciudadano. Viene a la ciudad de Maracaibo, no sé si es la primera vez, estoy seguro que ha venido un par de veces, a recibir el doctorado honoris causa que le confiere la Universidad del Zulia a solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Indagando un poco los datos, esta Facultad de Ciencias Económicas, bueno, tiene pocos doctores honoris causa. Si la memoria no me falla, decano, cuatro. Así que en una universidad centenaria como esta, figúrese usted lo importante y lo selectiva que es esta facultad para la escogencia. Cosa que no como periodista tomamos el dato simplemente porque significa que usted goza de suficientes méritos. Bueno, viene entonces a recibir el doctorado honoris causa y además a bautizar dos extraordinarios libros. Uno de ellos se denomina Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, patrocinado, entiendo, por el Banco Central de Venezuela, y Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana de 1830 al 2008. Todavía no creo en este título, porque en 1830 se murió Simón Bolívar, y hacer un libro estadístico desde esa fecha hasta el 2008, oye, yo voy solo a preguntar y a escucharle atentamente, porque el que más quiere aprender de esta conversación, le confieso, soy yo. Bienvenido al Zulia. Sí, puede acercarse usted el micrófono cuando vaya a conversar, porque podamos captar bien el audio. Bienvenido a la ciudad de Maracaibo. ¿Ha venido otras ocasiones aquí, doctor Batista? Sí, con relativa frecuencia, y ya a estas alturas de la vida, por lo menos desde hace 40 años antes, viniendo al Zulia. La primera vez que vine fue por invitación del profesor Néstor Castro Barri. Caramba, sí, profesor. ¿Fue decano de esta facultad? En 1900. No fue, ¿verdad? Correcto, sigamos, profesor. En 1973. Y desde entonces mi venida a Maracaibo ha sido constante, frecuente y periódica. Sí. En esta ocasión, por la razón que usted ya mencionaba al comienzo, pues mi venida a Zulia me significa en lo personal no una venida más, que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales haya decidido, por iniciativa del señor decano, honrarme con este galardón académico. Verdaderamente que me complace, como no se lo puedo expresar en palabras sencillas. Bien. Quisiera que conversáramos sobre su libro Teorías Económicas del Capitalismo Rentístico.
tuve la suerte de hacer en esta Universidad del Zulia 2 carreras universitarias. Hice la de comunicación social, por allá terminando la década de los 70, y después estudié Derecho. Mire, profesor, pero desde la década de los 70 yo estoy escuchando el tema del capitalismo, el socialismo y todas esas teorías. Dios mío, aquí habían grandes profesores que se esmeraron en enseñar esos temas. La pregunta concreta es la siguiente: ¿es pertinente en este comienzo del siglo XXI hablar, seguir debatiendo sobre el capitalismo, sobre el socialismo? ¿Es pertinente hablar? Y segunda pregunta, ¿cómo define usted el capitalismo rentístico? ¿Qué es eso de rentístico? ¿Qué debemos entender los ignorantes en la materia cuando usted habla de rentismo? Si nos volvemos a conseguir, Rafael, porque no sabemos exactamente cómo es eso, en un par de siglos o algo más, la primera parte de su pregunta, si nos volvemos a sentar aquí, usted me la va a formular en los mismos términos. Nosotros estamos hablando de una forma de vida que todavía es muy joven. El capitalismo como organización social apenas tiene unos 4 o 5 siglos. Vaya. Le queda una larga jornada por, de alguna manera u otra, culminar una fase decisiva de su desarrollo, que es la mundialización de las relaciones propias del sistema capitalista. Esa fase tiene una clara manifestación. Me obligo a decir que quien primero la ve, y nunca citarlo será en este caso vano, quien primero la ve en su prístina realidad fue Carlos Marx. Le hace una carta él a Engels, perdone el ejercicio de memoria, el 8 de abril de 1858. Él estaba comenzando a escribir El Capital en aquel momento. Y le describe a Engels, su compañero de aventuras intelectuales, cuál es el plan de ruta que él tiene para la obra que ha comenzado a escribir. En aquel plan de ruta hay 6 pasos, el último de los cuales él lo llama el mercado mundial. Es decir, Marx tiene el genio de haber visto tan tempranamente que la organización social, que como nadie ha descrito, él tiene una fase final, que es la mundialización de las relaciones sociales. Eso ¿No era la fase imperial? Lo que decía el Capital. Fase imperial supone naciones, economías nacionales. La economía mundial, el mercado mundial, supone una economía, una sola economía. De manera que Marx ve claramente eso en la larga distancia histórica. Eso desde luego le podría narrar detalles adicionales. Tiene una primera manifestación que hace caer en la cuenta de que las relaciones nacionales han experimentado un cambio decisivo, que es la crisis de 1929. Estamos hablando de algo que sucedió hace 80 años. Desde entonces, el desarrollo del mercado capitalista nacional ha venido viendo cómo antiguas fronteras se derrumban, prácticas económicas se entronizan como cosa normal, y esta situación económica presente, la que de alguna manera se inicia el año 2008 con el derrumbe del sistema financiero, es para todo fin práctico la inequívoca evidencia de que el mercado mundial le está tocando las puertas a lo económico. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Yo me atrevo a decir lo siguiente, que no es un atrevimiento: unos cuantos siglos. ¡Wow! De manera que usted me habla del capitalismo como presumiendo que esto es un asunto pasajero de antier y que pasado mañana va a desaparecer. No. Definitivamente no. Usted parece que se me adelanta en la respuesta a la pregunta que viene.
porque la audiencia que me conocen en la región jamás va a perdonar que yo no le pregunte, ¿está en crisis el capitalismo entonces? El capitalismo, ¿Cómo lo plantean? Desde luego que sí, porque la manera como se desarrolla la sociedad capitalista es a través de crisis. Periodos de auge, periodos de caída. Esta crisis es singular, esta que estamos viviendo. Porque esta crisis que estamos viviendo, que es única en su propio género, tiene la particularidad de mostrarle a la humanidad algo que no era claro. Hoy hay una realidad en el mercado capitalista que ya no es nacional, que es el sistema financiero. Que ya no es nacional. De ninguna manera. ¿Y qué definición le da usted, doctor Batista? Es el mercado mundial en la expresión financiera de la realidad económica. Ya no hay finanzas nacionales. Vaya usted a Europa, pregúntese qué moneda debo yo comprar cuando pase de Francia a Holanda, y le van a decir ninguna, es una sola moneda. Usted antes tenía que comprar guilders o francos si la viera al revés. Una sola realidad financiera, una, haciéndose con enormes dificultades. Okay. Como se están rompiendo muchos moldes, claro, usted tiene una crisis allí. Esa crisis pasará con enormes dificultades. Ok. Doctor Batista, tenemos que hacer una pausa. Usted sabe que es por cortes la televisión. Qué interesante. Me quedó esta frase. Ay, Dios mío, yo tengo que vencer, profesor Iván Cañizales, la tentación de hablar menos y dejar que el doctor Batista desarrolle. Pero ha dicho dos cosas muy importantes. Aquí un político venezolano, pobrecito, lo volvieron triza, porque una vez le declaró al diario El Nacional, bueno, era candidato presidencial, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, cuando habló sobre Dios y el mercado, y aquello le cayeron encima terriblemente, porque no había que exagerar tanto. Bueno, el capitalismo, fíjese, concluimos en este primer negro, el capitalismo evoluciona, en su crisis evoluciona. Así lo entendí, ¿verdad? Ok, vamos a una primera pausa en nuestro programa A Ocho Columnas y volvemos al despacho del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, agradeciendo al doctor Iván Cañizales que nos permita estos espacios para conversar con el doctor Asdrúbal Batista. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor, conversando con el doctor Asdrúbal Batista, doctor honoris causa de la Universidad del Zulia, pero ya él era doctor. Bueno, figúrese usted que estamos conversando su libro interesante. Quisiera que nos hablara sobre el núcleo temático de su libro, Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Solo atino a preguntarle y a comentarles rápidamente lo siguiente. Se nos ha hablado que en Venezuela tenemos una economía rentista. Yo no entiendo un poquito, y quizás mi audiencia tenga dificultades en entender. Cuando hablamos de una economía venezolana rentística, ¿de qué estamos hablando, profesor Asdrúbal? Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Habiendo de algún modo u otro, y con cierto atropello, desde luego por la brevedad del tiempo que tenemos a la mano, hablado del capitalismo como un modo de vida todavía joven para los estándares que la vida internacional de la historia, que la vida histórica se plantea. Una simple referencia: Roma comienza a ser Roma el año 700 antes de Cristo, y pasan 11 siglos antes de que Roma deje de ser Roma. Bueno, figúrese. El capitalismo comienza a expresar su realidad hacia el siglo XIV o XV del tiempo presente, es decir, 4 o 5 siglos apenas. Las cosas históricas son así, y si no se las entiende de ese modo, uno termina queriendo presionar los tiempos, y los tiempos históricos no se dejan presionar, lamentablemente, para el deseo de muchos.
Venezuela tiene una peculiaridad a cuenta del petróleo. ¿Cuál es esa? Esa peculiaridad, tema que hemos explorado nosotros por muchos años ya a estas alturas. En lo cualitativo, la teoría económica del capitalismo rentístico. En lo cuantitativo, las bases cuantitativas de la economía venezolana. El petróleo tiene un rasgo superior a la hora de precisárselo para los fines de categorizar la realidad venezolana. El petróleo no se produce. Claro. Y el capitalismo es un sistema de producción masivo de mercancías. En nuestro caso, el petróleo no se produce. Es decir, el petróleo en el subsuelo es un objeto que preexiste a Venezuela, preexiste a todo humano que por aquí hubiera podido pasar. Es decir, hay petróleo desde antes de todo tiempo humano, que un buen día se hace útil por el propio desarrollo de la humanidad y da la circunstancia geológica de que nosotros tenemos petróleo. El hecho de que el petróleo no se produzca es decisivo para entender a Venezuela. Porque al no producirlo pasan muchas cosas desde el punto de vista de la realidad económica y por lo tanto del conocimiento que la estudia. Pero el hecho de que no se produzca el petróleo va a ir aparejado en sus propios términos de un hecho presente, complejo, de difícil captación, pero decisivo. El hecho de que no se produzca no significa que no sea de alguien. Claro. ¿De quién es el petróleo? El Estado reclama que es de él, pero reclama que es de él desde 1904 para acá. Nosotros heredamos una tradición jurídica, el que es abogado lo recordará. Esa tradición jurídica hacía que los bienes del subsuelo eran de la corona, simplemente para que ella los administre, exactamente. No para que lo hiciera en calidad de propietario. Eso es muy importante lo que te pero decisivo. Muy vital, definir. El hecho de que continuamente en Venezuela haya habido un proceso de afirmación de la propiedad sobre el recurso natural tiene consecuencias de toda naturaleza. Voy a ser muy breve porque el tiempo es muy breve. El tiempo de televisión es breve, lamentablemente. El hecho de que el petróleo no se produzca, pero que al mismo tiempo sea propiedad de alguien. Óigase esto bien, el petróleo es propiedad del Estado, pero el Estado en el mercado mundial aparece como un agente privado. Uf, cara, interesantísimo, interesantísimo. De forma tal que cuando el Estado venezolano vende su petróleo en el mercado mundial, lo está haciendo como si fuera un agente privado. Claro. Y cobra por su propiedad. Sí. Y actúa bajo la figura mercantil privada, Petróleos de Venezuela en el mercado mundial. En la vida interna venezolana, el Estado no, el Estado es un agente político. Esta dualidad ya hace complicado el meterse en la comprensión de Venezuela, pero una vez que se la resuelve, es transparente la realidad del país. Cuando finales de los 70 se nos hace claro a un colega con quien trabajé y he trabajado por muchos años, esta realidad de la cual yo estoy hablando, se nos hace patente algo. Y respondo entonces en lo concreto su pregunta, Rafael. ¿Por qué rentístico? ¿Por qué capitalista? Correcto. Porque es que son dos realidades, capitalista y rentística. Es rentística porque lo que cobra el propietario de un bien no producido, la economía política lo llama una renta. En el idioma español tenemos una inmensa dificultad, y es que la palabra renta perdió ese significado original para convertirse en cualquier tipo de ingresos, tanto que el impuesto que uno paga
es impuesto sobre la renta. Yo no percibo rentas y sin embargo pago impuestos. Yo percibo salarios. Correcto. En el idioma español al presente, la palabra renta significa, en general, ingresos. La economía política de Venezuela precisa que la palabra renta se convierta en lo que significó siempre, científicamente hablando: el ingreso que se paga al dueño de un recurso no producido. Primera acotación. Segunda, ¿quién paga ese ingreso? ¿Quién le paga al Estado venezolano? No los venezolanos. Y no somos los venezolanos quienes pagamos, que si usted sale de aquí y le pone gasolina a su automóvil, usted va a pagar $0.01 centésimo por el litro de gasolina. Pero si usted en media hora se va a Aruba, paga 1.80 dólares el litro de gasolina, 90 centavos de los cuales es costo de producción. En otras palabras, ¿quién paga la renta que el Estado venezolano recibe? La paga el mercado mundial. En ese sentido, el Estado venezolano es perceptor de una renta internacional. Esa renta, el mercado mundial se la paga, pero el mercado mundial es capitalista. Por lo tanto, esa renta en su origen es capitalista, pero para nosotros es una renta. Entender eso, Rafael, es el capitalismo rentístico. Extraordinario, extraordinario. Yo he guardado silencio, haciendo un esfuerzo terrible, porque uno de los grandes vicios del periodismo moderno es que no dejamos hablar a los invitados. No sé para qué los invitamos, ¿no? Los invitamos y no los dejamos hablar. Yo me he contenido aquí en no interrumpirlo. Debemos ir a la pausa, pero lo entendí perfectamente. Es que mi mente se fue a la década de los 70, terminando los 70. A mi profesor Alexo Faría, a mí me dio Alexo Faría Economía Política, Iván, y a un montón de profesores, entre otros al doctor Rodrigo Cabezas Morales, los saludo desde aquí. Ay, Dios mío. Bueno, no vamos a entrar en terreno político, no quiero meterme con ellos. Yo me vivo metiendo aquí con esos políticos. Unos no me quieren y otros me toleran, y otros aceptan respetuosamente la crítica. Pero lo que se ha dicho del capitalismo aquí, pareciera que el próximo fin de semana se acabará el capitalismo y vendrá otra cosa. Usted nos está dejando muy claro muchas cosas. Sí me gustaría al retorno que nos hablara cuál es la intención del Banco Central de Venezuela, que es el patrocinante de esta obra que se busca. Me parece muy interesante, y eso habla bastante de la seriedad y la profundidad de su trabajo. Vamos a la pausa y regresamos con esta clase magistral que nos ofrece el doctor Asdrúbal Batista sin ningún costo. Usted solo encienda la televisión, Canal 8 en Inter, 41 en E1, y ahí tiene una clase magistral de primera. Vamos a la pausa. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor, desde la oficina del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, el profesor Iván Cañizales, conversando con el doctor Asdrúbal Batista. Asdrúbal Batista. Vean, esta es la portada de su libro, Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Yo creo que es de obligada lectura, no solo para los estudiantes de pregrado, sino de posgrado, y para el ciudadano común y corriente que quiera tratar este tema y conocer un poco más. Un detalle que podamos comentar de este libro, doctor, en cuanto a su contenido. Usted se pasa aquí por qué otros aspectos. Nos habló, parece, entendí el rasgo histórico o historiográfico de lo que ha sido la economía rentista. Bueno, quien le habla está claro
y la audiencia, gran parte también, que Venezuela es una economía monoproductora, que el petróleo ha sido, desde que apareció, nuestro principal fuente de ingreso. No sé si aquí se sembró el petróleo o si habrá tiempo para sembrar el petróleo, pero en este siglo que comienza y que usted y yo vamos a ver terminar, o que es muy difícil que lo veamos terminar, ¿cómo deberá comportarse la economía venezolana, doctor Batista? Le dejo para que continúe su exposición. Rafael, la pregunta que lleva este libro es, creo que a estas alturas de mi propia vida puedo formularla en estos términos con la razonable sencillez del caso. ¿Cómo funciona una economía en la cual hay un recurso natural, propiedad del Estado, que causa que el mercado mundial remunere a su propietario en un monto que en términos cuantitativos es muy grande, relativo a lo que la economía venezolana produce? ¿Cómo funciona esa economía? Porque si usted toma cualquier libro de texto, cuando yo doy mis clases en Inglaterra, yo no puedo utilizar este libro. Y no puedo utilizarla porque este libro no hace sentido allá. Claro. Usted toma cualquier libro de texto, cualquiera, o cualquier obra de economía significativa, para usted hacerse una idea de cómo es lo económico, y usted tiene unos recursos que la economía produce. Esos recursos se producen normalmente por el sector privado de la economía. El Estado requiere una tributación para poder financiar sus gastos, porque el Estado es pobre, no tiene recursos, y en consecuencia se crean unos circuitos económicos: producción, distribución, consumo, precios, es decir, la vida económica en sus términos más sencillos. En el caso venezolano, nuestro punto de partida es totalmente distinto. En el caso venezolano, el agente económico más rico es el Estado. Sí. Desde siempre, luego de 1920. Pero el Estado es rico no porque produzca recursos domésticamente, es rico porque su recurso le da derecho a que el mercado mundial le pague una renta, según lo vimos. Correcto. Entonces, la pregunta es muy distinta. ¿Cómo funciona una economía en la cual el principal o uno de los principales ingresos proviene del mercado mundial, lo capta originalmente el Estado y por diversos mecanismos lo distribuye y lo mete en la vida doméstica? La respuesta es la teoría económica del capitalismo rentístico. Este libro es un libro que solo es comprensible a la luz de la experiencia histórica de una sociedad análoga a la que he descrito tan brevemente en estos términos. Sí. Eso lo comprendí, palabras más, palabras menos, comienzos de los años 80, y se me fueron los años 80 y los años 90 organizando las ideas. En el camino, Rafael, me surgió una pregunta que no tenía respuesta a la luz de la información con la que yo contaba. ¿Cómo era Venezuela antes del petróleo? Sí. Eso es una pregunta obvia, o sea... Yo tuve la fortuna de tener un padre que cuando yo nazco tiene 60 años. Cara. Es decir, de un padre que siempre fue un viejo. Longevo. Y que sale de Venezuela, de su lugar natal, antes del petróleo. Él sale del estado de Trujillo el año 8. Alguna vez, en el camino de sus últimos años, fuimos, esas cosas que quizás le dan a las personas en la vecindad de la muerte, a buscar su raíz más profunda. Él quería ir a la Concepción, porque desde la Concepción él había salido a Valencia en lomo de una mula. Y recuerdo que me dijo, 13 días me tomó ir de la Concepción a Bárbula. Es un detalle cualitativo. Usted de Valencia a Trujillo le tomaba 13 días. Más allá de esto anecdótico, ¿cómo era Venezuela antes del petróleo?
Eso lleva a las bases cuantitativas de la economía venezolana. Sí, que es su otro libro. Que es el otro libro. Sí. Yo necesitaba, Rafael, tener evidencias cuantitativas para poder contrastar los dos tiempos. Eso comencé a hacerlo a mediados de los años 80. La primera edición la terminé en 1989 y ya para 1997 este libro sale en su primera edición. Sí. Ese libro lo publica el IESA en su primera edición. Tiene un prólogo de mi compañero de aventuras intelectuales, que es el profesor Bernardo Momer. Ese libro se agotó, tuvo la fortuna de encontrarse con muchos lectores y un buen día en el Banco Central me piden autorización para reeditar el libro. ¡Qué bien! Se crea una colección llamada Clásicos del Pensamiento Económico Venezolano. Sí, y este libro es el primer ejemplar, el primer volumen de esa colección. Siendo presidente del doctor Gastón Parra, que fue profesor de esta facultad. En aquel momento estaba Gastón Parra aún vivo. Cuando se toma la decisión de crear esta colección, el Banco Central se toma su tiempo, yo me tomé mi tiempo para hacer la segunda edición. Esta segunda edición es el mismo libro, pero hay adiciones y complementos importantes, porque han pasado muchas cosas del 97 hasta demasiadas. Ahí está el prólogo de Bernardo Momer, escrito en 97. Le pedí a un joven economista venezolano llamado Harold Sabarce, lúcido, perspicaz, que me hiciera el prólogo de esta edición, y esto vio la luz en julio del año pasado. Este libro es, junto con las bases cuantitativas de la economía venezolana, bueno, mi contribución a la comprensión de Venezuela. Yo me planteo en este libro, como es necesario planteárselo, doy un paso atrás porque me importa mucho el punto. ¿Cómo no, doctor? En la mitad del auge petrolero de los años 70, 1979-1980, a mí se me hace patente que la economía venezolana había colapsado. Y mi vida científica está dominada por ese hecho, 1979-80. A partir de ahí, la economía venezolana es otra cosa. De modo que este libro está escrito bajo el impulso de aquel hallazgo temprano que me obliga, bueno, a hacer muchas cosas, incluyendo la respuesta a la pregunta, ¿cómo era Venezuela antes del petróleo? Para poder tener claramente los dos tiempos, claro. La Venezuela con la cual el petróleo inicia, la Venezuela con la cual el petróleo llega a su clímax en términos del desarrollo producido y los últimos 40 años de la vida del país. ¿Qué dilema debe plantearse en Venezuela frente a una riqueza petrolera rentista, ¿no? con todavía graves problemas sociales, con una pobreza, digamos, significativa, preocupante? No logro vencer la tentación de preguntarle si hemos sembrado el petróleo o si en Venezuela tenemos que replantearnos cómo vamos a distribuir esa renta, o si lo estamos haciendo correctamente, o si hay signos de que en efecto vamos a repartir esa renta de manera adecuada. Quiero que al retorno, porque debemos ir a la pausa, doctor Batista, y desarrollamos un poquito este tema. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Asdrúbal Batista. Amablemente ha accedido a conversar con nosotros desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas.
Cerramos nuestro programa a 8 columnas a través de Telecolor con el profesor Asdrúbal Batista. Dios mío, esto ha pasado volando este tiempo. Y yo estoy, bueno, en estos momentos lo que yo digo es cuando yo digo lo que me encanta mi profesión. Yo la disfruto enormemente, amo mi profesión, sinceramente se lo digo, cada vez que me entrevistan por ahí y lo comento, yo amo mucho mi profesión. El primero que aprende es quien les habla. No termina de aprender. Bueno, agradezco al decano de la Facultad de Ciencias Económicas habernos permitido estos espacios, su propia oficina, desde donde estamos haciendo esta entrevista, y al profesor Batista regalarnos un poquito de su tiempo. Hemos estado en la cámara de Rafael Ángel Andrés Galicia y en la asistencia de Alejandro Bigliger o Viciliger. Bueno, es complicado ese apellido. Bueno, doctor Batista, ¿sobre qué estamos? Porque hemos sembrado el petróleo. Nuestra economía rentista nos sacará de la pobreza, o permitirá sacar de la pobreza a tantos venezolanos que aún están. Porque esto es una anécdota, no para que usted la comente, la recuerdo a la audiencia. Yo le escuché una vez a un presidente venezolano ponerse bravo: mijito, aquí todos los días aparece un economista, bueno, como un profeta del desastre. Caldera, creo que fue Caldera o Luis Herrera, el presidente Herrera, que descanse, un gran presidente. Mijito, son unos profetas del desastre, esos caballeros, todos los días aparece uno. Y yo le confieso que como periodista, lo que más me ha complicado a mí la vida entrevistar ha sido un economista. Yo voy a entrevistar a un economista, me leo un poco de libros antes de hacerlo. Comprendo el padecimiento a cuenta de ellos. Bueno, le dejo para que usted desarrolle. Hemos sembrado el petróleo, saldremos de la... Venezuela era la economía más pobre de América Latina en 1920. Pero con creces. Usted ve el promedio de lo que era Venezuela en términos de su PIB por habitante, el bendito PIB. El bendito PIB, sí. Y el PIB de los venezolanos, o de Venezuela, en 1920, de allí las bases cuantitativas de la economía venezolana. Yo no habría podido decir eso sin ese libro. Sí. El PIB de Venezuela en 1920 era algo menos de la mitad del PIB por habitante de América Latina, que tampoco es que era demasiado opulenta. Cuando cierra la década de los 70, Venezuela es la economía más rica de América Latina. Increíble. Usted me dirá, Rafael, si se sembró o no se sembró el petróleo. No, bueno, imagínese. Ahora, el verbo sembrar, en este caso, hay que ponerlo en gerundio, porque esa no es una tarea que se inicia y se cumple y cesa. Y aquí viene la gran paradoja del capitalismo rentístico, que si se la logro expresar con la sencillez que creo que tengo en la mente, me sentiré complacido, si no, pido excusas de antemano. La renta del petróleo, de allí el capitalismo rentístico, permite que una sociedad muy atrasada se desarrolle y prospere hasta alcanzar un grado muy alto de desarrollo. Finales de los 70, desarrollo y pobreza no son antónimos. Usted puede tener una sociedad muy desarrollada sin ser en modo alguno la más rica. Pienso en Inglaterra, es la sociedad más desarrollada de la tierra, pero es mucho más rico Hong Kong o Bahrein. Y Dios lo proteja a usted de vivir en Bahrein y no vivir en Inglaterra si usted tiene que escoger. No la más rica, pero sí la más desarrollada. Entonces, aquí viene la gran paradoja. Si usted es muy pobre como sociedad y le surge históricamente la posibilidad de una renta, usted puede abrirse a la posibilidad de desarrollarse hasta cierto grado. Una vez alcanzado ese grado de desarrollo, algo como una renta del petróleo es un freno, es un obstáculo. Esto es duro como de oírlo y mucho más de darle sentido, porque uno pensaría, si tenemos los recursos, ¿por qué no somos capaces de desarrollarnos?
Y aquí viene el meollo del asunto, el meollo de los meollos. Los recursos que hacen desarrollarse en gerundio a un país, tiene el país que producirlos. Interesante. Interesante. Entonces, la renta es un grado adicional de libertad que tenemos. Nos permite hacer muchas cosas, nos ha permitido hacer muchas cosas, nos habrá de permitir hacer muchísimas cosas. Pero en la renta no está el futuro del país. Sin la renta no tenemos futuro, pero en la renta no está el futuro del país. En el caso de Venezuela, ¿qué debe desarrollar Venezuela? Contando con la renta petrolera, ¿qué debe desarrollar? ¿A qué debe dedicarse para ser una nación desarrollada? Para que podamos tener un siglo XXI, digamos, próspero, como nación desarrollada. Y segundo, explique la diferencia entre, ¿qué es un país desarrollado? ¿Cuándo hablamos de un país desarrollado? ¿Cuándo hablamos de un país rico? ¿Cuándo hablamos de un país pobre? Gran pregunta. Porque la palabra desarrollado causa la impresión de que ya se llegó al final del camino. Exacto, sí. Y eso no existe como hecho histórico. Eso es un equívoco. En el uso del lenguaje por parte de los economistas, en el uso del lenguaje por parte de los periodistas económicos. Porque el desarrollo es una tarea continua. El encanto y la complejidad del capitalismo radica en que el capitalismo funciona porque crea todos los días nuevas necesidades que hay que satisfacer. Allí radica la clave del desarrollo. Usted crea una necesidad y por lo tanto tiene necesariamente que producir lo que hay que producir para satisfacerla. Me pregunta usted cómo hacer para que Venezuela sea una sociedad desarrollada. Sí. Aprovechemos la renta del petróleo. Ok, ¿en qué? Por ejemplo, desarrollar qué área de la economía. Asegurar que en Venezuela la pobreza no pasa de ciertos límites. La renta es una gratuidad. Ok. Y por lo tanto es menester... ¿Y ese cierto límite es cuál, doctor Batista? Yo me diría a mí mismo, asegúrese la vivienda hasta donde humanamente es posible. Asegúrese una educación mínima. Gratuita. Todo ello puede ser gratis. Quizás no debe serlo, porque lo gratis no se aprecia. Entonces hay algo allí complejo para la vida política. Vivienda, educación, sanidad. Sí. Eso Venezuela puede, en algún grado importante, darlo por sentado. La renta nos lo permite. Pero la vida económica es otra cosa. La vida económica es producir objetos que sean interesantes para el mercado mundial. Pero, ¿qué puede producir Venezuela que la pueda hacer? Se lo hicieron los chilenos. Chile es un país misérrimo. Es un pedacito de tierra. Se les ocurrió producir vino. Se les ocurrió producir salmón. Se les ocurrió producir madera y papel periódico. Y ahí van. Ese no es mi ejemplo. No es mi ejemplo favorito. Claro. De ninguna manera. Mi ejemplo favorito es Inglaterra, que es un pedazo así, chiquitico. Dueños del mundo. Ponen su talento al servicio de producir bienes y servicios que al mercado le interesen. Yo no creo que los venezolanos seamos ni menos listos, ni menos aptos de lo que son pueblos que han alcanzado un cierto grado de desarrollo. Pero hay que permitir que eso florezca. La renta permite que ciertas cosas fundamentales puedan cubrirse en Venezuela. Yo temo muchísimo, y cómo me gustaría matizar una y mil veces esa palabra gratis que se me fue de repente. Gratis no, porque eso puede ser terriblemente dañino para la vida social. La gente tiene que apreciar su educación, apreciar la salud que se le da, apreciar las buenas carreteras. Eso, Rafael crea un temario vastísimo para pensarlo. Cero gratuidad, me autocorrijo y no me importa. Cero gratuidad, que haya valor social apreciado en lo que se recibe. Venezuela puede darlo, pero queda un inmenso margen para la acción creativa,
que tiene que ser la gente y sus afanes. Sí. Su corrección me lleva a hacerle otra pregunta. Entonces, ¿es posible, es valedero desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, retomar las comparaciones entre capitalismo, socialismo? Los voceros del socialismo se apoyan en la gratuidad como uno de los íconos para decir, mira, esto es algo social. Y usted me recuerda la propia fase del Papa Juan Pablo II cuando lo abordaron sobre el tema del capitalismo y habló del capitalismo salvaje, sobre las teorías capitalistas. Entonces le pregunto, ¿es valedero en este siglo XXI hablar de un capitalismo versus un socialismo? Le pregunto. Con todo el respeto por la memoria del Papa, esa frase no me gustó. Esa frase confundió, enredó la discusión. El capitalismo tiene sus reglas. A unos pueden gustarles, a otros no, y harán lo suyo propio. El capitalismo es el capitalismo, no me lo adjetives. Ni siquiera viniendo de tan alta jerarquía eclesial. El capitalismo es una fase en el desarrollo de la humanidad. Desde luego, en Venezuela se ha planteado la posibilidad de superar la condición capitalista. Yo me temo que la condición capitalista no se va a superar desde Venezuela. El capitalismo se va a superar al cabo de su opulencia. El socialismo no es respuesta a la pobreza. Nunca lo fue. Al menos hablo de Marx, de mi maestro Marx. Yo no consigo en Marx, leo sus hojas, con afán sus obras, y yo no consigo en él la respuesta al capitalismo como si fuera aprovechar los mecanismos no capitalistas para resolver lo que solo el capitalismo puede resolver. Ayer fue el cumpleaños de Vladimir Lenin y veía algunos trabajos, algunos reportajes sobre este caballero. ¿Podemos concluir que Carlos Marx, Engels, Lenin fueron simples momentos en la historia del... Marx es un hito en la vida del pensamiento de la humanidad. Dígase lo que se diga. Hay unos 4 o 5 que con los dedos pueden contarse. Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, Hegel, olvido a Leibniz y que me perdone Hegel, Marx, y más o menos la lista se acabó. Doctor Batista, el tiempo se nos venció. Qué lástima. Qué lástima. Usted tiene una gran virtud, usted deja hablar. Y eso es lo más grande que yo debo a usted decirle como simple usuario de lo mediático. Usted es un gran periodista, porque usted no tiene interés en que la gente lo alabe a usted, sino que le permitan a uno hablar. Muchas gracias, Rafael. Me sorprendió. Claro que no. Eso fue un consejo que me dio un profesor de aquí, de esta universidad, el profesor Sergio Antillano. El periodista no tiene que saberlo todo. El periodista tiene la obligación de saber quién sabe. Le doy las gracias y le voy a regalar unos segundos. Le pido al director de máster me dé unos segunditos para que en segundo, aunque le falta el respeto, será dándole segundo por una respuesta. La Venezuela que viene, ¿cómo la ve Asdrúbal Batista? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Una gran pregunta para unos segundos apenas. Quisiera tener la certidumbre, mas no la tengo, de que posibilidades que tenemos abiertas las vamos a poder aprovechar. En este momento el problema de Venezuela no es un problema económico, el problema es de arreglos básicos del todo social. El tejido social de Venezuela está tocado. Yo querría, porque mi tiempo vital está en su fase final, yo querría poder terminar mi tiempo vital con la certidumbre de que las posibilidades que Venezuela tiene abiertas se van a aprovechar. De eso, sin embargo, no estoy enteramente seguro. Bueno, muchísimas gracias.
Le agradezco infinitamente su tiempo. El doctor Batista pues recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad del Zulia y nosotros llevaremos detalles de esta importante actividad y vamos a escuchar atentos su discurso. Vamos a ver qué trae en esta intervención. A ustedes mil gracias por la sintonía. Sigan por favor con la excelente programación que les ofrece Telecolor. Será de noticia y donde está la noticia está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. BOD, Banco Occidental de Descuento.